Querida audiencia, queridos todos los colegas que me atienden cada domingo, que están siguiendo esta columna, los saludo con afecto y como siempre deseo que se encuentren todos muy bien en salud y en su entorno familiar, deseándoles pues que vayamos caminando a un buen fin de año. Quiero abordar el día de hoy en un contexto general, algo que narro en mi libro en la página 231 y esta videocolumna la voy a titular Faltas administrativas, delitos y corrupción, referente a uno de las decenas de actos de corrupción que están denunciados, no solamente en el libro, sino que los he dicho por años y que ninguna autoridad ha sido generosa con los ciudadanos, vamos a ponerle, para pues poner por lo menos el ejemplo de hacer una intentona para simular que están haciendo las cosas o las investigaciones. Y van a ver por qué es bien interesante este caso, es para un estudio, y a mí me interesa muchísimo que los auditores que de veras quieren ser auditores buenos aprendan a hacer auditorías apropiadas y no auditorías patitos como es ya costumbre y normalidad en la Auditoría Superior de la Fiscalización y en muchas otras entidades. Bien, déjenme ponerles al frente para que vean ustedes una línea de tiempo en el contexto de lo que voy a platicar. En abril de 2019, bueno, antes de decirles de abril, déjenme decirles, el nuevo gobierno, bueno, ya no está nuevo, ya va de salida, en ese entonces era nuevo. En diciembre de 2018, con los lineamientos de austeridad y la política de austeridad que era urgente y necesaria, prohibió la adquisición de vehículos. Hubo un documento oficial, se publicó en el diario oficial, ni documentos ni construcciones. No obstante lo anterior, como a la pandilla que llegó a la Auditoría Superior de la Federación le vale un comino y le ha valido siempre que digan las autoridades, pues porque ellos llegaron con negociaciones y porque ellos son personas que el poco les importa lo demás, sino que llegaron a apoderarse de todo lo que podían, dijéramos, hambreados, ¿no? Bueno, en ese contexto, en diciembre, en noviembre de 2018 hicieron la compra de vehículos. Cuestión que pues, estuvo bastante mal porque no tenían por qué haber gastado inmediatamente en la compra de vehículos nuevos. Todos de la marca Toyota, ya saben, ¿no? Para sentirse ahora sí de verdad, como es la costumbre triste de los funcionarios pobres, y no hablo de pobreza material, pobres de la cabeza, que lo único que piensan es cómo está el organigrama, cómo están los sueldos y qué me va a tocar y cómo es mi oficina. Bueno, ese es el inicio de esa historia que hoy les cuento. Y entonces compraron los vehículos en diciembre y los repartieron, por supuesto, no a los auditores, como quien cobra en la auditoría había dicho en alguna vez anterior, pobres auditores, no ganan bien, no, 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 no. Ese fue el pretexto para ponerse eh, arrastrado. Fíjense lo que hicieron. Compraron vehículos de lujo para los del consejo, para los puros patrones, porque pues, ellos los que menos hacen nada, pues son los que se los merecían, ¿no? Según su contexto histórico en el gobierno. Bueno, pues resulta que compran los vehículos, los asignan y al entonces auditor especial de cumplimiento financiero, Gerardo Lozano, le tocó un Toyota nuevecito, pues estamos hablando que es modelo 19. Pues ni apenas lo estaban estrenando cuando el 6 de abril, era un día sábado, el hijo de su chofer, fíjense bien, el hijo de su chofer, Hugo Velázquez Oliver, dice que se quedó dormido. Un testigo que estuvo en recursos materiales me narra, tiene lo documentado, que iba alcoholizado. Eso no podemos saberlo, salvo los papeles que tienen escondidos en la Auditoría Superior y que no han querido otorgar porque guardaron muy celosamente este expediente. Y resulta que se vuelca, imagínense, se vuelca en pleno Gabriel Mancera.
y el carro es pérdida total. Eso sucedió sábado 6 de abril a las 11 de la noche. ¿Qué es, qué es el inicio de esta historia patética? Y la verdad es que los dibuja desde inicio, porque así llegaron desde inicio, es la misma historia que los ha acompañado, que el 8 de abril, que es el lunes, supuestamente llega el señor Juan Velázquez, que es el chofer, que era el chofer en ese entonces, porque ya lo corrieron al exauditor de cumplimiento, y resulta que reporta que sufrió un accidente, fíjense, hasta el 8 de abril, un accidente donde una volcadura, imagínense, perdió el control, ocasionando que se volcara, y bueno, y resulta que según el acta administrativa que ahorita vamos a ver, reportó ese día el accidente. Ahora déjenme mostrarles el acta que quiero compartir con ustedes para que sea el análisis que juntos hagamos y veamos todo lo que no se debe de hacer y todo lo que la corrupción hace. Fíjense. Si ustedes ven, el accidente ocurrió el día 6 y el día 30 de abril, o sea, 24 días después, envían esta acta administrativa en el que nada más sufrió un siniestro, son siniestro, no dicen pérdida total, no, 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 un siniestro el pasado 6, y ahí está el acta administrativa, dice, con sus respectivos anexos del reporte que realiza Juan Velázquez, conforme bla, bla, bla. Bueno, y ahí vamos, pasamos al siguiente documento, que es parte de esta misma acta administrativa de hechos, que tiene fecha 8 de abril, el día que supuestamente llega a decirle, fíjense, el chofer a la resguardante que volcó y fue pérdida total. Resulta que dice la misma descripción, se presentó Juan Velázquez Sánchez, ya dijimos que era en ese entonces, porque ahorita ya no está ninguno de los dos en la auditoría, el chofer del auditor especial, y para reportar que sufrió un accidente, fíjense, un accidente impactando contra una jardinera, lo que le hizo perder el control, ocasionando que se volcara. Y entonces pidió fíjense qué sucinta descripción hace una supuesta asesora a nivel director de un hecho tan trascendente. Vamos a ver lo siguiente y seguimos viendo. Para arriba, fíjense, aquí nada más le ponen tiempo de conservación 5 años. No, hombre, esto debía estar ahorita en investigación y debía estar en denuncia, no solamente administrativa, del orden penal. Fíjense, vamos a ir analizando el acta. Dice que a esa hora reunidos, en media hora, fíjense lo que hicieron, ¿no? En tal lado, en el piso 11, se identifica con la credencial y ahí están, por cierto, como testigo los dos asesores estrella que tenían, ¿no? Son igual de inútiles. Quien se identifica con esto y dice que se tienen a la vista y comparece el C. Juan Velázquez Sánchez como testigo de buen estado y daño posterior, no sé qué será eso. O sea, se ve que copiaron un acta sin ton ni son, como testigo de buen estado y daño posterior. Se identifica y habla y dice que la resguardante, bajo el resguardo de la señora Carlota Barroso, Amalia Barroso Luján Fernández, que en ese entonces también era asesora y secretaria técnica del auditor especial. Y aquí dice Amalia, ¿no? Carlota Amalia, que de generales conocidos por el cargo que desempeña, pues no sé por qué un acta administrativo, así sea el presidente de la República, tendría que tener sus datos. Pero bueno, desde ahí empieza el encubrimiento, fíjense, la opacidad, ¿no? Y que constan en el expediente abierto a su nombre, qué barbaridad, ¿no? Eso será para ella, porque para afuera, que nos costó mucho conseguir estos documentos, porque los escondían y los escondían, que obra y que bajo protesta de decir verdad. Fíjense bien, aquí ya hay una falsa declaración. Declara que como trabajador es secretaria adjunta y declara que el 8 de abril se presentó Juan Sánchez y que reporta que sufrió un accidente con el vehículo tal.
Fíjense cómo una volcadura que fue daño total, pérdida total, la ponen con un accidente utilitario, especificando que ocurrió el 6 de abril mientras conducía el señor Hugo Velázquez. ¿Quién es Hugo Velázquez? ¿Por qué conducía a alguien ajeno a la auditoría superior? ¿Qué hacía un sábado conduciendo el carro que tendría ella que tener resguardado? Ella, supuestamente. ¿Qué hacía esta persona? ¿Dónde dice en qué momento de esta acta? Y se quedó dormido. Ya me imagino que cualquiera de nosotros nos hubiera sucedido en la calle. Ni acaba de salir uno medio vivo, ya te están apañando las autoridades y en fin. Impactando y entonces perdió el control. O sea, al impactarse con la jardinera perdió el control. No fue al revés. No perdió el control y se impactó para que vean todas las maravillas. Y entonces ocasionó que se volcara el carro y solicitó entonces la asistencia de la aseguradora y se levantaron los, yo no me, ojalá que qué bueno, que salió bien, ¿no? No sé cómo con una volcadura se levantó y dijo, ahí voy a hablar ahorita, y entonces, bueno, y vuelve intervención del primer testigo de buen estado de daño posterior, no sé qué quiera decir eso, y entonces aquí aparece el señor Juan Velázquez Sánchez, que vuelvo a decir, el chofer, que debe seguir siendo seguramente, de Gerardo Lozano, y también otro que apercibido y exhortado para que se conduzca con verdad y apercibido de las penas en que incurren los falsos declarantes, pues es el segundo falso declarante que declara ante la autoridad falsamente, que presta sus servicios, chofer del auditor especial de cumplimiento, y que se presente en las oficinas para informar que sufrió un accidente, pero si el accidente no lo sufrió él, lo sufrió su hijo. ¿Qué hacía? ¿Quién llevaba el hijo? ¿Por qué estaba? Bueno, y entonces ahí dice, fíjense, que sufrió un accidente con el vehículo, primer párrafo donde miente, y luego después dice que ocurrió mientras conducía Hugo Velázquez a las 11 de la noche, se quedó dormido, impactando y después de impactar perdió el control del vehículo, ¿no? Y vuelve a repetir, se volcara por lo que solicitó la asistencia. Que esto es lo que tiene que manifestar. Fíjense qué maravilla de mujer. No, 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 no. Una funcionario así, carajo, debe estar peleada, ¿eh? No sé cómo la contrataron después, no sé en dónde, ni todavía, no sé. Y entonces, en ningún momento hace ninguna locución a nada. Y entonces se tiene y se agrega el formulario, no teniendo nada más que constar, se cierra la presente diligencia. Háganme ustedes el favor. Bueno, y entonces seguimos, vamos hacia abajo. Firman las finísimas personas, todos ellos asesores de primer nivel, que de todos ellos no hacemos uno, decía yo, imagínense todo lo que vieron y dijeron, un acta de chamoto. Bueno, aquí están todos ellos. Y ahora déjenme decirles las preguntas que me vienen, y nada más así, porque pues esta columna es breve, sino esto da para una clase entera, pero que también se las quiero dejar a ustedes de tarea para que me ayuden a complementar qué harían ustedes si fueran autoridad investigadora. ¿Qué harían ustedes si fueran el resguardante? ¿Qué harían ustedes si fueran el titular de la Auditoría Superior un auto nuevo, nuevecito, impactado por alguien que no trabaja en la Auditoría Superior en un sábado en la noche? Y entonces, ¿en qué momento en el acta se describe por qué manejaba Hugo Velázquez y qué hacía Hugo Velázquez manejando el carro? ¿A qué velocidad diría que sufrió una aparatosa volcadura y la pérdida total del vehículo? Esta acta carece de toda esta narrativa de hechos. Es un acta que es a modo, simple y sencillamente por llenar un requisito, vergonzosa. Pero ¿qué tal llegan a auditarles, no? Ay, son una maravilla estos sinvergüenzas. ¿Y en dónde fue el accidente? ¿Se fijaron que en ningún lado dice dónde fue el accidente? ¿Se fijaron? Bueno, pues yo me enteré precisamente por la persona que me dio toda la información y que estuvo ahí presente, ¿no? Del seguro. En ningún lado establecen dónde fue el accidente. Y es una pena para Seguros Sin Bursa que se preste también a hacer estas cosas. Porque fíjense, ese es un problema de los seguros de este país, que cuando son carros que compran los seguros por flotillas en las dependencias, les encubren todo y hacen todo.
Eso también es corrupción. Grave, 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 grave de los particulares. Pero así estamos, pues, así estamos, así está el problema y por eso tanto suben los seguros y seguramente le subió el siguiente año la póliza a la auditoría. Pero pues, ¿qué importa si nuestros impuestos están trabajando, no, estimados compañeros? Y luego entonces nunca dijeron en dónde fue el accidente y nadie preguntó, ni los brillantes asesores, ni el titular de la auditoría especial, que por cierto, fíjense la cobardía de que no aparece por ningún lado su firma ni su nada, como si no existiera en ese hecho, lo cual es otro indicio y se los dejo a ustedes para que generen inferencias. ¿Qué más tenemos? ¿Por qué no pusieron los datos? ¿Por qué nadie dijo qué pasó con la resguardante que tendría que dar cuenta de por qué el auto se encontraba conducido por otra persona? Tendría que haber habido un acta levantada por la unidad de administración, por el ínclito entonces Arturo Peña Azueta, que también lo tengo denunciado por estar fabricando expedientes igual que todos estos, que también está en el libro esa narrativa, y los documentos, todos están actualmente de hace 2 años en la Fiscalía Anticorrupción. Qué raro que nadie pregunta nada, ¿no? Ni dónde está, ni qué hacía ni por qué era una persona distinta. ¿Qué hubiera pasado, digo yo, si cualquiera de nosotros sufre este grave accidente? No solamente tenemos el tema del conjunto de faltas graves, no graves y presuntos delitos que debieron de haber sido denunciados para todos, ¿eh? Sino que simple y sencillamente, según estas actas, se pagó el deducible de 5,000 y pico, casi 6,000 pesos, y ya. Fíjense qué envidia nos da, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, pues falsedad de declaraciones ante las autoridades, encubrimiento, negligencia, falta en su deber de cuidado, ejercicio indebido, uso indebido de recursos públicos, desvío de recursos públicos, daños y perjuicios de manera culposa o negligente. Y súmenle los que quieran adicionales, de todos aquellos que igualmente se quedaron callados. Bueno, pues como estos, ¿cuánto les gusta que pase? Pero fíjense el nivel de quien ya sabe cómo hacer, según ellos, encubrir todo, porque así empezaron cuando llegaron a la auditoría y que ultrajaron el laboratorio forense y la dirección, hicieron lo mismo, levantaron actas falsas, amenazaron a la gente, empezaron a generar documentos falsos que hoy me siguen dando más risa que antes, y a los demás más. Entonces, bueno, esto demuestra una vez más en manos de quien hemos estado durante tantos años y que luego salen muy decentes a decir que son la ética pura caminando en el país. Les agradezco a todos, aporten sus preguntas y unidos contra la corrupción y el fraude. Que estén muy bien.